Nuevamente bienvenidos a esta guía de estadística donde vamos a aprender a identificar los tipos de sucesos en un experimento aleatorio, reconocer situaciones donde intervengan los diferentes tipos de sucesos, aplicar el concepto de probabilidad simple y cálculos de probabilidades simples para un evento. La metodología de trabajo ya se ha explicado en clase que vamos a aprender, identificar y reconocer los diferentes tipos de eventos probabilísticos, o sea que aquí la palabra clave que tendrían que tratar de memorizar o tener en cuenta serían los eventos probabilísticos. Solucionar o resolver problemas por medio de técnicas de probabilidad o cálculo de probabilidad. Y calcular la probabilidad de un evento. Ojo, la probabilidad de un evento. Por eso al principio aprendíamos lo que es un evento o un tipo de evento. Porque si yo no entiendo lo que es un evento, ¿cómo le voy a calcular la probabilidad? Listo, lo que estoy aprendiendo y comenzamos con el concepto de probabilidad. ¿Qué es la probabilidad? La probabilidad de un suceso es un número, ¿sí? Entonces cuando ustedes calculen una probabilidad, están calculando ¿qué? Un número. Ese número está comprendido en un rango de valores que va entre 0 y 1. Eso no quiere decir, como dijo un estudiante, profe, entonces la probabilidad son dos valores, el 0 y el 1. No, la probabilidad está comprendida entre 0 y 1. O sea, puede ser 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 hasta llegar a 1. O sea, son números decimales, números que tienen punto decimal. Y ese rango indica las posibilidades o posibilidad de que ocurra un suceso dentro de un experimento. O si la probabilidad te da 0 es porque es imposible de que algo ocurra. Y si la probabilidad te da 1 es porque es 100% seguro de que va a ocurrir. Y si la probabilidad está entre 0 y 1 ya hablamos de unos porcentajes. ¿Qué es un experimento aleatorio? Un experimento aleatorio dice aquí que son aquellos que bajo condiciones idénticas se pueden repetir gran cantidad de veces y no se puede predecir su resultado. Si un experimento, o sea, en un experimento debe cumplir, para que un experimento se llame aleatorio debe cumplir unas características, ¿listo? Una, usted lo debe poder repetir 100, 200, 300, 400 veces, ¿listo? Y no importa cuántas veces la repitas, no puedes predecir lo que va a ocurrir. No puedes determinar qué va a ocurrir, aunque lo practiques y lo repitas miles de veces, porque eso es lo que caracteriza a un experimento. Es experimento porque no se sabe cuál va a ser el resultado, por eso estás experimentando. Y depende de la suerte, depende del azar. La palabra azar significa suerte. Entonces, mire, debes poder repetirlo, no puedes predecir qué va a ocurrir, depende del azar y quien lo repita debe hacerlo en las mismas condiciones que tú. Y si lo repite en las mismas condiciones que tú, le va a pasar lo mismo, no va a poder predecir qué va a ocurrir. A eso se le llama un experimento aleatorio. Entonces, probabilidad es un número que está entre 0 y 1. No sabemos qué número va a ser. Para eso se hace el cálculo. Experimento aleatorio es un suceso, ¿sí? Un suceso que se puede repetir muchas veces, que es imposible predecir qué va a ocurrir, o sea, predecir el resultado, que depende del azar. El espacio muestral se refiere a todos los posibles sucesos que pueden ocurrir. En este caso aquí dice todos los posibles resultados, ¿sí? Obviamente estamos hablando de que tú haces un experimento y en ese experimento te va a dar unos resultados. Y todos los resultados de ese experimento es lo que se llama espacio muestral. Cuando tú hablas de todos, exactamente todos. Y se simboliza con la letra S. Aquí ya empezamos a entender la teoría ya de forma más práctica. Lanzar un dado. Lanzar un dado, ¿qué es? Un experimento. ¿Tú puedes predecir qué número va a caer cuando lanzas el dado? No. No importa que lances el dado 2 millones de veces. Jamás vas a poder predecir qué va a caer. ¿Por qué? Porque depende de la suerte. O sea, tirar un dado y que caiga un número, eso no depende de ti, ni de la velocidad del viento, ni de la fuerza en la que lo tires. Eso depende de algo que se llama el azar o la suerte. Entonces, ¿por qué es un experimento aleatorio? Porque no importa cuántas veces tires el dado, no importa cuántas veces lo repitas, nunca vas a predecir el resultado. Eso depende de la suerte. Eso es lo que llamamos un experimento. Lanzar un dado es un experimento. Voy a hacer un experimento, voy a tirar el dado a ver qué ocurre. Eso es un experimento. Ahora, ¿cuáles son
¿Cuál es el espacio muestral? Son todos los resultados. A ver, yo tiro el dado. ¿Qué puede ocurrir? Pues que caiga en 1, cae en 2, cae en 3, cae en 4, cae en 5, cae en 6. Hombre, yo no sé qué número va a caer cuando yo tire el dado, pero yo sé cuáles son todos los posibles resultados. O puede caer un 1, puede caer un 2, puede caer cualquiera de estos. Entonces, ¿cuál es el espacio muestral? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 6 resultados posibles para este experimento. Experimento, lanzar un dado. Suceso, vamos entonces a entender lo que son los sucesos. ¿A qué llamamos suceso? Sabiendo que cada uno de estos puede representar un suceso. Los sucesos se clasifican en elementales cuando están formados por un solo elemento, compuestos, dos o más elementos. Suceso seguro se verifica siempre, por lo tanto corresponde con el espacio muestral. Suceso imposible, el suceso seguro es el que te da 1, el suceso imposible es el que te da 0. Recuerda que la probabilidad es un número que está entre 1 y 0. Recuérdalo, la probabilidad es un número que va entre 0 y 1. Si te da 0 es imposible, si te da 1 es 100% seguro. Y los demás pues son diferentes tipos de porcentajes que hay. El suceso imposible es aquel que no puede ocurrir nunca. No puede ocurrir nunca. O sea, hablemos de un suceso que yo les digo a ustedes tirar un dado y que caiga el número 8. O sea, ese suceso es son porque es que un dado son 6 caras y llega hasta el número 6. Entonces, que tú digas cuál es la probabilidad de que caiga el 8, me estás hablando de un suceso que es imposible de que ocurra. Suceso contrario o complementario. Contrario o complementario. Dice, dado un suceso A, se denomina suceso contrario o complementario al suceso que se verifica cuando no lo hace A. Bueno, seguimos entonces analizando. Sucesos independientes. Un suceso es independiente. Dos sucesos A y B son independientes si la probabilidad de que ocurra B no está influenciada o afectada por que ocurra A. Imagínate que tengo dos dados y tiro un dado. Tiro primero un dado y después tiro el otro. Tirar un dado y tirar el otro dado son sucesos independientes porque no importa qué número caiga en el primer lanzamiento del primer dado, eso no te va a afectar el resultado del segundo lanzamiento. Si fuera que existiera algo así como que yo dijera, bueno, si yo tiro un 1, siempre que cae 1 va a caer 6 en el segundo dado. Entonces yo digo, esto no es independiente, porque es que si cae 1 ya yo sé que ese resultado me va a afectar el otro. Ya sé que va a ser que en el segundo lanzamiento siempre va a caer un 6, pero es imposible. Tú tiras el primer dado y tú no sabes qué va a caer. Cuando tú coges el segundo dado y lo tires, tampoco sabes qué va a caer. O sea, el lanzamiento del primer dado no afecta, no influye en el lanzamiento del segundo dado. Estamos hablando de dos sucesos que son independientes. Vamos a ver con ejemplos. Lanzamos un dado que es un experimento. Recuerden que lanzar un dado es el experimento. Vamos a entender los sucesos con ejemplos. Bueno, si lanzar el dado es el experimento, ¿cuáles son los sucesos o qué sucesos podemos dar de ejemplo? Bueno, que yo diga, bueno, al lanzar un dado, ¿cuál es la posibilidad de obtener un 3? Entonces, obtener un 3 es un suceso, porque es algo que ocurre. O sea, el suceso es lo que ocurre cuando haces el experimento. Bueno, yo lanzo el dado, puede que salga un 3, ¿verdad? Puede que salga un 5, puede que salga un 4, puede que salga un 2, puede que salga un 1, puede que salga un número par, puede que salga un número impar, puede que salga un número menor que 3. Estos que son sucesos, las ocurrencias, ¿qué es lo que puede suceder cuando tiras el dado? A cada cosita de esas que puede suceder se le llama suceso. Entonces, aquí estamos viendo sucesos elementales cuando yo digo obtener un 3. Bueno, ¿cuántos elementos forman ese suceso? Pues un solo número porque solo hay un 3. Obtener un 5. Bueno, estos son sucesos elementales. Pero si yo dijera, bueno, al tirar un dado, la posibilidad de que obtenga un número par, pues los números pares en el dado son el 2, el 4 y el 6, ya no es un solo elemento el que forma el conjunto del espacio muestral, sino son 3 elementos. Eso se le llama suceso compuesto. Obtener un número menor que 2, los números menor que 2 son el 1 y el 2, menor que 3, perdón. ¿Sabes? Sucesos compuestos porque se forman por más de un elemento. Suceso imposible. Tirar un dado y que salga obtener un número 7, porque el dado no tiene 7 caras y tampoco dentro de esas caras no tiene ningún número que sea 7. Eso es imposible que ocurra. Suceso seguro.
que yo diga, bueno, obtener un número menor o igual que 6 cuando yo tire ese dado. Entonces yo digo, voy a hacer un experimento, voy a tirar un dado, eso es experimento. Suceso, que caiga un número que sea igual o menor que 6. Pues eso es un suceso seguro, porque siempre que tires el dado, si no cae 6, va a caer un número menor que 6. Eso es seguro. Tenga la seguridad de que siempre va a caer un número menor que 6 o igual a 6, por lógica. Porque todos los números que tiene el dado son menores que 6 o es igual a 6. Entonces, si quieres entender un poquito más esta teoría, pues te recomendamos este link a este video. Luego vamos, después de que aprendemos lo que es un experimento, después de que entendemos lo que es un suceso, entonces entramos al concepto de probabilidad. La probabilidad dice la opción de que un hecho o suceso ocurra. Esto es la probabilidad. Es el porcentaje, es el nivel de, es una medida de ocurrencia. Cuando tú mides la posibilidad de que algo ocurra. Eso se llama probabilidad. Está asociada a un valor numérico que está entre 0 y 1. Les dije que la probabilidad está entre 0 y 1, que resulta del cociente, o sea, una división, razón o división, esto es lo mismo, se está dividiendo entre, esto sí es clave, número de resultados favorables, esto es lo que se va a dividir, vamos a subrayarlo nuevamente, el número de resultados favorables lo vas a dividir entre el número de resultados posibles. Ojo, esta es la fórmula que se utiliza para calcular la probabilidad. La probabilidad de un evento se calcula con una división que se divide el número de resultados que están a mi favor, lo que yo quiero que ocurra, lo que yo deseo que pase, entre el total de resultados posibles de un experimento. Repito, número de resultados a mi favor, o sea, número de resultados que a mí me sirve que ocurra, dividido entre el número de resultados posibles, que ya no depende de mí. Lo posible no depende de mí. Entonces, vamos a entenderlo aquí. ¿Cuál es la probabilidad de que salga un número par al lanzar un dado? Bueno, lanzar un dado es el experimento. Que salga un número par es el suceso. Es un suceso que salga un par al lanzar un dado. La probabilidad dice que se utiliza una fórmula donde se divide el número de casos favorables. Bueno, ¿qué es lo que está a mi favor? El dado tiene 6 caras. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Está claro. Pero lo que yo quiero que ocurra a mi favor es que salga un número par. Eso es a mi favor. O sea, porque si sale un número par, yo gano. Eso es lo que a mí me conviene, que salga par, por darte un ejemplo. Entonces, dentro de me conviene que salga un 2, me conviene que salga un 4 o me conviene que salga un 6. ¿Cuántas tengo a mi favor? 3. Por eso dice el número de casos a tu favor serían 3 entre el número total de casos. Bueno, ¿cuántos casos tienes o cuántos casos se dan cuando lanzas un dado? Pues 6 casos, que caiga 1, que caiga 2, que caiga 3, que caiga 4, que caiga 5, que caiga 6. Ahí está. Estos son todos los posibles resultados. Y de todos esos posibles resultados, solo 3 me benefician. Esto es lo que estoy diciendo ahí. De 6 posibilidades, 3 me benefician. Esto se simplifica. La tercera de 3 es 1 y la tercera de 6 es 2. Y da un medio que si lo conviertes en decimal sería 0,5. Y 0,5 en porcentaje. 0,5 en porcentaje equivale al 50%. 50%, estamos resolviendo ejercicio. Dice la segunda pregunta. Entonces, ¿cómo sería la respuesta aquí? ¿Cuál es la probabilidad de que salga un número par al lanzar un dado? Pues tengo el 50% de probabilidades de que eso ocurra. La pregunta 2 dice, ¿cuál es la probabilidad de que salga un número primo al lanzar un dado? Bueno, recuerden que lanzar un dado es el experimento. Que salga un número primo es un suceso. Es un suceso. En el caso del ejercicio, del ejemplo 1, era un suceso compuesto porque se formaba por 3 elementos. Que salga un número primo, bueno, el 1, el 2 es primo, el 3 es primo, el 5 es primo, ya son los números primos. Estos son los números primos que yo conozco del 1 al 6. El 1 no es primo y el 6 tampoco es primo. Ahí faltó el 4, que tampoco es primo. Entonces, ¿cuántos primos hay? 3. ¿Cuántos números pueden salir? 6. O sea, son 6 resultados al tirar un dado, pero 3 a mi favor porque 3 de ellos son primos. Un medio, 0,5, 50% de probabilidad. Lo mismo que el ejercicio pasado.
¿Cuál es la probabilidad de que salga 4 al lanzar un dado? Recuerden que lanzar el dado es el experimento, que salga un 4 es un suceso simple porque tiene un solo resultado. Entonces, ¿cuántas caras tiene el dado? 6, 6 resultados. ¿Cuántos de esos dados me convienen o están a mi favor? 1. A mi favor, ¿sí? Del número del 1 al 6 hay un solo 4. La probabilidad de que salga 4 es 1 sobre 6 porque a mi favor está que salga un 1. Por eso aquí dice número de resultados favorables, o sea, número de resultados a mi favor, número de resultados que me convienen contra el total de resultados que pueden ocurrir. ¿Cuál es la probabilidad de que salga un 9 al lanzar un dado? Eso es un suceso imposible y se escribe así. El dado tiene 6 caras y de esas 6 caras no hay ninguna que sea 9, por eso se escribe 0. Y 0 entre 6 da 0 es un suceso imposible. Un suceso imposible. Probabilidades como conjuntos, conceptos básicos asociados a la probabilidad. Bueno, vamos a dejar esta primera parte del video para no hacerlo largo, donde estamos repasando lo que es el concepto de probabilidad, que es un número que está entre 0 y 1, los experimentos, que son acciones que tú realizas que se pueden repetir, que tú no puedes saber cuál es el resultado y que depende del azar, el espacio muestral, que son todos los resultados posibles de un experimento, los sucesos elementales, que es cuando hay un solo elemento, compuesto cuando tienes de 2 o más, seguro cuando siempre va a ocurrir, imposible porque no va a pasar, independiente porque el uno no afecta al otro, y contrario, pues contrario. Si digo la probabilidad de que caiga 2, el suceso contrario es que no cae 2. Aquí vimos unos ejemplos. Lanzar un dado es un experimento, que caiga 3 es un suceso elemental, que caiga 5 es suceso elemental, que caiga obtener un número par es un suceso compuesto porque hay 3 pares, y así. Hicimos un repaso. La probabilidad, que es lo que más me interesa de la clase de hoy, es que entiendas que se calcula siempre con esta fórmula. De ahora en adelante entiende que la probabilidad se calcula dividiendo. Y si te preguntas qué es lo que se divide el número de casos favorables entre el número total de resultados posibles. Y aquí les digo que por eso era importante que ustedes aprendieran técnicas de conteo, porque las técnicas de conteo en algunos ejercicios te ayudan a calcular el total de resultados posibles. Técnicas de conteo donde calculábamos el factorial y todo eso que vimos en clases anteriores. Aquí en algunos ejercicios la voy a necesitar porque solo con las técnicas de conteo es que yo sé el total de resultados posibles de algunos ejercicios. Espero que esto les haya gustado y seguimos en el próximo video.